¿sí? Y vamos a continuar con el tercer teorema que tenemos que ver sobre justamente el cálculo diferencial. Ayer habíamos visto el teorema de Rolle y habíamos visto el teorema de Lagrange, la interpretación gráfica y las consecuencias. Ahora vamos a ver el tercer teorema, el teorema de Cauchy. Teorema de Cauchy. Se escribe Cauchy. Se escribe Cauchy. Teorema de Cauchy. ¿Qué dice el teorema de Cauchy? Como siempre lo enunciamos y a partir del enunciado vemos la hipótesis, la tesis y luego la demostración. Cauchy dice, entonces, dadas dos funciones f de x y g de x, continuas en un intervalo cerrado AB y con derivada finita en todos los puntos interiores de dicho intervalo, se verifica que el cociente de los incrementos de las funciones dadas en los extremos del intervalo es igual al cociente de las derivadas primeras de dichas funciones en un punto intermedio del intervalo. Repito entonces todo. Dadas dos funciones, f de x y g de x, pueden llamarla con la letra que quieran, yo puse f de x y g de x, dadas dos funciones, f de x y g de x, continuas en un intervalo cerrado AB y con derivada finita en todos los puntos interiores de dicho intervalo, y la función denominador tiene su derivada distinta de 0, se verifica que el cociente de los incrementos de dichas funciones en los extremos del intervalo es igual al cociente de sus derivadas primeras en un punto intermedio del intervalo. Muy bien. Enunciado el teorema, entonces vamos a escribir cuál es la hipótesis, cuál es la tesis, y luego demostramos el teorema. Entonces tenemos dos funciones, f de x y g de x, que son continuas en un intervalo cerrado AB. Este intervalo obviamente pertenece al dominio de dichas funciones y está incluido ampliamente en los números reales. A su vez, de ser continua también f de x y g de x presentan derivada finita en el intervalo abierto en todos los puntos interiores de dicho intervalo, y a su vez la derivada primera de la función denominador. ¿Por qué puse g? Porque yo voy a tomar la función denominador como g. Voy a hacer, porque habla de un cociente de las funciones. Acá aclaro la que voy a colocar en el denominador. Eso va a depender de que ustedes mantengan las letras o no, y de que coloquen obviamente en la demostración a la función g en el denominador. La función g es la que tiene su derivada primera distinta de 0 para todo x que pertenece al intervalo AB. Muy bien, esa es la hipótesis. Ahora, ¿qué es lo que quiero demostrar o qué es lo que demuestra este teorema? Nos dice que el cociente de los incrementos de las funciones en los extremos del intervalo es igual al cociente de las derivadas primeras de dichas funciones en un punto intermedio del intervalo. Épsilon es un punto comprendido entre A y B. Es lo mismo que diga pertenece al intervalo AB. Fíjense que coloco
intervalo abierto, porque epsilon no coincide con ninguno de los extremos, es un punto, dice, intermedio, un punto comprendido entre A y B. Puede ser el punto medio, sí, pero no necesariamente el punto medio del intervalo. Un punto comprendido entre A y B. Entonces, esto es lo que tenemos que demostrar. El cociente de los incrementos. Y acá, presten atención, dice bien el cociente de los incrementos en los extremos del intervalo. No dice nomás el cociente de los incrementos de las funciones. El cociente de los incrementos de las funciones en los extremos del intervalo es igual al cociente de las derivadas primeras de las funciones dadas en un punto intermedio del intervalo. Ven que yo puse la función g en el denominador y la función g es la que obviamente tiene todas sus derivadas distintas de cero, es decir, no nulas. Ahora, antes de iniciar la demostración del teorema, de demostrar esta tesis, les hago una pregunta. Esto que está escrito acá, en la hipótesis, que la función denominador tiene todas sus derivadas primeras, no nulas, para cualquier x que pertenezca al intervalo, ¿ya me garantiza de que este denominador, esta resta que está en este denominador, es distinta de cero? Acuérdense que al ser un cociente, para que el cociente exista, el denominador tiene que ser distinto de cero. Esta, repito, esta hipótesis, ¿me garantiza que este denominador sea distinto de cero o tengo que, además, aclarar que g de b es distinto de g de a? Pregunto, ¿esto ya me basta? ¿Esto que está escrito aquí? ¿O tengo que además aclarar que g de b es distinto de g de a? Sí, profe, porque me dice que la recta tangente tiene una pendiente no nula. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Si la derivada primera no se anula en ningún punto interior de dicho intervalo, eso me está diciendo de que la función no presenta extremos. Es decir, no presenta ni máximo ni mínimo, por lo tanto nunca hay una tangente horizontal. Muy bien, correcto. Por lo tanto, esta parte de la hipótesis ya me está garantizando de que ese denominador siempre va a ser distinto de cero. Es decir, esto me está garantizando que no se cumple el teorema de Rolle, de que va a existir un punto intermedio donde la derivada primera se anula. Por lo tanto, esto, repito, ya me garantiza esa diferencia no nula. Muy bien, hecha esta aclaración, entonces ahora vamos a demostrar esta tesis. Vamos a ver entonces la demostración. Muy bien, teníamos dos funciones. ¿Qué vamos a hacer para demostrar? Vamos a tomar una función auxiliar. ¿Se acuerdan ayer cuando vimos el teorema de Lagrange, que teníamos nuestra función y a su vez tomábamos la recta que pasaba por los extremos del intervalo? Es decir, y tomábamos una función que yo llamé psi, que era la resta de la función menos la función lineal o la recta que pasaba por los extremos del intervalo. Bueno, lo mismo. Ahora vamos a tomar también, para poder demostrar este teorema, una función auxiliar. Pueden llamar a esa función con la letra como ustedes quieran. Yo generalmente utilizo una letra griega. Voy a tomar la función auxiliar phi de x. Esta es una función auxiliar. Pero, ¿cómo determino la función auxiliar? Bueno, esa función auxiliar tiene que estar, valga la redundancia, en función de las que forman parte de la hipótesis, es decir, tienen que estar en función, en mi caso, de f y de g. Entonces, cuando yo establezco una función auxiliar en función de otras,
se dice que esa función auxiliar es una combinación lineal de las funciones dadas. Entonces, esta función auxiliar que voy a tomar es una combinación lineal de las funciones dadas, en este caso de f y de g. ¿Y cómo las voy a obtener? Bueno, esa función auxiliar va a ser igual a la función f más una constante por la función g, donde k no es otra cosa que un número real cualquiera, es decir, una constante. ¿Sí? Es una combinación de las funciones dadas, en este caso una suma, donde a una de ellas multipliqué por una constante. Esta entonces es la función auxiliar que voy a tomar, que es una combinación de las dadas. Muy bien, fíjense que si yo miro esta función auxiliar, lo que no conozco justamente es cuánto es ese valor de k, esa constante, ese número real, que obviamente tiene que ser distinto de 0, porque si es 0 se me anula este término y no tengo una combinación lineal. Me va a quedar que la función auxiliar es igual a f de x. Por lo tanto, este valor tiene que ser, por más que pertenezca a los reales, tiene que ser distinto de 0. Y van a ver que es distinto de 0 cuando yo le imponga la siguiente condición. Muy bien, entonces, entendido esto que tomé esta función auxiliar, que es la combinación lineal de las funciones dadas, lo que no conozco en esta función únicamente es esta constante. Entonces, para poder escribir esa función necesitaría saber cuánto vale esa constante. Y es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hallar el valor de la constante. Pero, ¿qué pasa? Le voy a imponer una condición a esa función auxiliar para poder hallar la constante. Voy a decir que voy a hallar esa constante entre el valor que debe tomar k, de manera tal que esta función auxiliar presente el mismo valor en los extremos del intervalo que estoy tomando, el intervalo donde las funciones f y g son continuas y tienen derivada finita. Entonces, le voy a imponer esta condición a esta función auxiliar, que k debe tomar el valor que me permita garantizar que la función auxiliar phi presente el mismo valor en los extremos del intervalo. Con esa condición, entonces voy a hallar el valor de k. K va a tomar un valor real que cumpla con esta condición. Entonces vamos a hallar la función phi en el extremo a. Quiere decir que tengo que reemplazar x por a. Le doy primero a x el valor de a. Y me va a quedar phi de a igual a f de a más k por g de a. Luego le doy a x el otro extremo de mi intervalo y voy a hallar phi de b. Y entonces me va a quedar f de b más k por g de b. Muy bien. Yo quiero hallar el valor de k de manera tal que se cumpla esta condición. Que phi de A sea igual a phi de B. Muy bien, entonces, teniendo en cuenta esa condición, como phi de A igual a phi de B, si los primeros miembros deben ser iguales, los segundos tienen que ser iguales. Entonces, voy a igualar esas dos expresiones para poder encontrar el valor de K. Y entonces, si igualo, me va a quedar f de A más K por G de A igual a f de B más k por g de b. Y fíjense que ahora esa expresión no es otra cosa que una ecuación donde la única incógnita es justamente ese valor de la constante. Entonces,
este miembro dividiendo, pero con el Esta signo. reunión Y está digamos siendo entonces grabada. que el valor que debe tomar K es menos el cociente de los incrementos de la función f y g en los extremos del intervalo. Ya entonces encontramos cuánto debe valer o cómo debo calcular ese valor de K para que esta función que habíamos tomado phi auxiliar presente el mismo valor en los extremos del intervalo. Vemos que K entonces es menos el cociente de los incrementos de las funciones dadas en los extremos del intervalo. Tengo cuánto vale K, entonces puedo escribir ahora la función auxiliar completa. Y entonces voy a hacer eso. Vuelvo a mi función auxiliar. Que si ustedes recuerdan, phi de x era la combinación lineal de f de x más k por g de x. Y entonces, si reemplazo ahora el valor de k, esa función phi de x me va a quedar f de x. Como k nos dio un valor negativo, entonces acá va a ser menos k, pero en lugar de escribir k, entonces escribo su expresión. F de b menos f de a, todo sobre g de b menos g de a. Todo es el valor de k por g de x. Y encontré entonces cuál es la expresión que debe tener la función auxiliar para que verifique que esa función presenta el mismo valor en los extremos del intervalo. Muy bien, vamos a analizar un poquito esta función phi. Fíjense que phi es la suma o la resta, como este valor es negativo, de dos funciones que son continuas en un intervalo cerrado a b. Y por propiedad de las funciones continuas, la suma o la resta de funciones continuas es otra función continua. Por lo tanto, esto me está diciendo que phi de x es continua en el intervalo cerrado a b porque es la resta de dos funciones continuas. Pero fíjense que también f y g eran funciones derivables con derivada finita en todo punto interior del intervalo. Si phi es la resta de dos funciones derivables, phi también es derivable y con derivada finita en el mismo intervalo. Por lo tanto, phi de x también es derivable con derivada finita en el intervalo AB. Pero además, phi cumple una tercera condición, que era justamente la condición que hemos colocado para hallar el valor de K. Además, esa función phi presenta el mismo valor en los extremos del intervalo. Phi es continua. Profe, está muteado. Profe, se le muteó. No se le escucha, profe. ¿Ahí me escuchan? Sí, Ahí profe, está, ahí ahora sí. sí. Entonces, repito lo que estaba diciendo. Fíjense que phi entonces es una función continua en el intervalo cerrado por ser una combinación, una suma o una resta, en este caso, de funciones continuas. Es derivable con derivada finita en cada punto interior del intervalo porque es la resta de dos funciones derivables. Pero además, esa función phi tiene o cumple una tercera condición que presenta el mismo valor en los extremos del intervalo porque esa fue la condición para hallar el valor de K. Allí el valor de la constante de manera que la función tenga el mismo valor en los extremos. Si miro estas condiciones de la función phi, ¿con quién o con qué teorema está cumpliendo esta función phi? Si Con el tiene teorema todas del estas rol. condiciones. Teorema del rol. Perfecto. Fíjense entonces, con todas estas condiciones, la función phi cumple con el teorema de Rolle. Cumple con el teorema de Rolle
por estas tres condiciones. Y entonces, si recordamos lo que decía Roll, si una función phi cumple con todas estas condiciones, entonces existe un punto interior al intervalo AB al que la función derivada o su derivada primera en ese punto es igual a 0. Por lo tanto, entonces, por esta condición va a existir un punto interior al intervalo donde esta función, su derivada primera, en ese punto se anule. Muy bien, entonces vamos a hacer esto que está aquí. Tengo que hallar la derivada de la función. Repito, yo voy a borrar porque por el tema de los espacios. Entonces voy a derivar la función phi. Ustedes, repito, todo va a ir hacia abajo. Si yo derivo, la función phi es una recta y la derivación es distributiva respecto a la recta. Por lo tanto, derivo término a término. Me va a quedar f' de x. Y aquí, si yo derivo esto, obviamente tengo, esto es una constante, todo esto es una constante. Por una función, si ustedes recuerdan la regla de derivación, la derivada del producto de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Por lo tanto, me va a quedar exactamente la misma constante por la derivada de la función. Y esta es la derivada de la función phi. Pero como esta función phi cumplía con el teorema de Rolle, existe un punto intermedio del intervalo donde esta derivada se anula. Entonces, si elegimos ese punto intermedio que llamábamos épsilon, que era un punto comprendido entre A y B, entonces, al reemplazar x por épsilon, me va a quedar f' de épsilon, todo eso es una constante, por g' de épsilon. Pero ¿cuánto vale eso? En ese punto la derivada es igual a 0. Es igual a 0, por el teorema de Rolle. Muy bien, como esta expresión es igual a 0, entonces, ¿puedo hacer pasaje de término? ¿Puedo hacer pasaje de término? Todo este término que aquí está restando pasa al otro miembro, evidentemente, sumando. Y entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que f' de épsilon es igual a f de b menos f de a sobre g de b menos g de a por g' de épsilon. Y si nuevamente hago pasaje de término, la derivada primera de la función g que aquí está multiplicando pasa al otro miembro dividiendo. Y me queda entonces que el cociente de los incrementos de las funciones f y g en los extremos del intervalo es igual al cociente de las derivadas primeras de las funciones dadas en un punto intermedio del intervalo. Demostrado entonces el teorema de Cauchy. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió, chicos? ¿Vieron por qué tuvimos que estudiar los teoremas anteriores para poder entender, obviamente, el teorema de Cauchy, que es el que vamos a utilizar para ver ahora una regla? ¿Se entendió esto? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna pregunta? Bien. ¿Para qué estudiamos esto? Para poder demostrar la regla del L'Hopital. Para poder demostrar la regla del L'Hopital. ¿Y qué es la regla del L'Hopital? L'Hopital también es otro físico matemático que ideó una regla para salvar indeterminaciones de límites aplicando el concepto de derivada.
En eso vamos a demostrar y en eso consiste la regla del L'Hopital. Se utiliza, repito, para salvar indeterminaciones de límite, ¿sí?, a través del concepto de derivada. Pero cuidado, L'Hopital determina su regla para salvar indeterminaciones únicamente de la forma 0 sobre 0. 0 sobre 0. Y entonces dirán, bueno, para una sola indeterminación, vamos a ver después qué pasa. Pero él demuestra su regla para salvar indeterminaciones de límites de la forma 0 sobre 0. Es decir, cuando tengo el cociente de 2 infinitesimos en el entorno reducido de un punto. Muy bien. ¿Qué es lo que va a hacer L'Hopital? Justamente para demostrar su regla, va a utilizar el teorema de Cauchy. Por eso tuvimos que ver ese teorema, estudiar ese teorema, para poder entender la demostración que hace L'Hopital para salvar este tipo de indeterminaciones de límite. Y entonces, ¿qué dice L'Hopital? Dadas dos funciones, vamos a mantener para que tengan la relación con lo que veníamos viendo de f y g en Cauchy. Pero repito, los nombres las letras que yo le coloco a las funciones son cualquiera. Dadas dos funciones, f de x y g de x, con derivada finita en el entorno reducido de un punto A, en el entorno reducido de un punto A, y además el valor de la función f y g en el punto A se anula o es igual a 0, se demuestra que si existe el límite en el entorno reducido del punto A del cociente de las derivadas primeras de dichas funciones, también existe el límite en el entorno reducido de dicho punto A del cociente de las funciones dadas. Y ambos límites son iguales. Entonces, esto que acabé de enunciar verbalmente, ahora lo voy a escribir, hipótesis, tesis y luego la demostración. Entonces, ¿de qué parte L'Hopital? Obviamente de dos funciones, f de x y g de x. Y estas funciones tienen derivada finita para todo x que pertenece al entorno reducido del punto A. Es decir, que tienen derivada finita en el entorno reducido del punto A. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente estoy teniendo derivada finita en el intervalo abierto, en un intervalo abierto del punto A, pero no estoy considerando el punto A, ¿por qué? Porque justamente dice el entorno reducido. Pero ¿cuál es otra hipótesis? El valor de estas dos funciones en el punto A, el valor de la función de ambas funciones en ese punto A es igual a 0. Donde evidentemente A es un punto del dominio de las funciones. Si tengo esta condición de que el valor de la función en ese punto que estoy tomando es 0, pero en un intervalo abierto, entorno reducido de dicha función, ambas funciones tienen derivada finita, existe, quiere decir, la derivada de dichas funciones, para todo x que pertenece a ese entorno reducido a ese punto, entonces, dice L'Hopital, existe
el límite en el entorno reducido del punto A del cociente de las derivadas primeras de dichas funciones. Y también existe el límite en el entorno reducido del punto A de dichas funciones. Pero si ambos límites existen, dichos límites son iguales. El límite del cociente de las funciones en el entorno reducido del punto A es igual al límite en el entorno reducido del punto A del cociente de sus derivadas primeras. Eso es lo que va a demostrar entonces lógica. Cuando tengo dos funciones que cumplen con esta hipótesis, existen estos dos límites, pero no solamente existen, sino que además de existir, son iguales. Y eso es lo que demuestra lógica. Eso es lo que demuestra lógica. Y fíjense qué es lo que me está indicando entonces esto. O qué es lo que quiere, porque hasta ahora, ¿qué vincula esto con lo que yo les decía que sirve para salvar indeterminaciones? Que si yo tengo dos funciones que son un infinitésimo en el entorno reducido del punto, estoy calculando el límite, si son infinitesimos, acuérdense que su límite es 0, por definición de infinitésimo. Entonces tendría una indeterminación 0 sobre 0. Quiere decir que esa indeterminación la puedo salvar primero derivando ambas funciones que conforman ese cociente y luego calculando su límite. Eso es lo que demuestra el hospital. Pero cuidado, fíjense lo que les dije. Existe el límite del cociente de sus derivadas. No dice existe el límite de la derivada del cociente. No se deriva el cociente como un cociente de funciones, sino se deriva independientemente el numerador y se deriva independientemente el denominador. Cuidado con eso. No es derivada de un cociente. Derivada de la función denominador y hago el cálculo del límite. Antes de seguir demostrando, ya para avanzar un poquito más y después vemos con ejemplos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si al hacer este cálculo derivo y calculo el límite y me vuelve a dar una indeterminación de la forma 0 sobre 0? No está salvada la indeterminación. L'Hopital garantiza que puedo volver a derivar antes de calcular el límite y luego calcular el límite. Quiere decir que entonces, si al derivar una vez y calcular el límite permanece la indeterminación, puedo volver a derivar, es decir, puedo repetir la regla a través de derivadas sucesivas hasta que salve la indeterminación. Es decir, derivo por segunda vez numerador y denominador y resuelvo el límite. Si se mantiene, y vuelvo a derivar. Pero cuidado, no es que yo derivo hasta que no puedo más y recién calculo el límite. No. Derivo una vez y calculo el límite. Si permanece la indeterminación, ahí recién vuelvo a derivar y calculo el límite. Es decir, que siempre derivo una vez y pruebo si está salvada la indeterminación. Si no está salvada, entonces recién continúo con la regla. Muy bien, hecha ya esta aclaración, fíjense que vamos a demostrar esto. Pero para que vean muy sencillamente qué es lo que voy a hacer para demostrar. Utilizar ese teorema que hemos visto recién, el teorema de Cauchy. ¿Por qué puedo utilizar el teorema de Cauchy? Y porque fíjense que estoy hablando de dos funciones que son continuas, que tienen derivada finita. Por lo tanto, puedo aplicar el teorema de Cauchy. Antes de mostrar, entonces, les voy a recordar eso que recién demostramos, que era el teorema de Cauchy. Por Cauchy, entonces, escribo aquí, repito, escribo el teorema de Cauchy, era f de b menos f de a sobre g de b
menos G de A igual al cociente de las derivadas primeras, donde epsilon pertenecía o estaba entre A y B, pertenecía al intervalo A. Eso decía Cauchy. Muy bien. Ahora, en la regla del L'Hopital, ¿qué estoy teniendo? Estoy teniendo dos funciones, correcto. Pero, ¿qué decía en este caso? Que esas funciones tenían derivada finita en un entorno reducido de un punto A, que es un número real, que pertenece al dominio de la función. Y si hablo de un entorno, estoy hablando de un intervalo. Que sea reducido, lo único que quiere decir que estoy excluyendo el centro de ese intervalo abierto. Por lo tanto, entonces también estoy teniendo un intervalo. Entonces, para demostrar, voy a tomar ese intervalo del cual hablamos, que en este caso es un intervalo abierto, un entorno, pero además de ser un entorno es reducido. ¿De quién? Del punto en el que estamos considerando que llamé A. Por lo tanto, si este es el centro del entorno, tendré aquí, con un radio cualquiera, A más delta, acá tendré A menos delta, pero como es reducido, evidentemente, ese intervalo es un intervalo abierto y reducido, estoy excluyendo el centro. Entonces, esto es mi entorno reducido del punto A. ¿Por qué no coloco el radio? Porque ese radio sabemos que es un valor que yo lo defino, es un valor positivo por ser un radio, pero no hace falta colocarlo. Tengo el entorno reducido. Muy bien. ¿Qué voy a hacer ahora? Para poder aplicar el teorema de Cauchy, evidentemente, voy a tomar un subintervalo que pertenece a este entorno reducido. Es decir, voy a tomar a la derecha de A un valor X cualquiera. Ese X pertenece, obviamente, al entorno reducido del punto A. Y entonces acá tengo un intervalo también, donde en este caso el extremo superior es X y el extremo inferior es A. Entonces, en ese intervalo voy a aplicar el teorema de Cauchy, donde, repito, en este caso el extremo superior es X y el extremo inferior es A. Entonces, si yo escribo el teorema de Cauchy, va a ser f de X en el extremo superior menos en el extremo inferior el cociente de las funciones en los extremos del intervalo, es igual entonces al cociente de sus derivadas primeras en un punto intermedio del intervalo. Ahora, epsilon va a ser un punto comprendido entre A y X. Quiere decir que entonces epsilon será un punto comprendido en ese intervalo. Puede ser la mitad, sí, pero no es que tiene que ser exactamente la mitad. Un punto que pertenezca, en este caso, epsilon entonces, pertenece al intervalo abierto a X. Es un punto intermedio del intervalo, que es lo que nos dice Cauchy. Muy bien. Ya apliqué Cauchy entonces para este entorno reducido del punto A. Si yo miro esta expresión al aplicar Cauchy para ese entorno, en esta expresión, ¿conozco algún valor de acuerdo a las hipótesis que planteó L'Hopital? ¿Conozco algún valor? Miren la hipótesis que escribí hoy y cuando les enuncié. Dice que f de A y g de A pues son igual a 0, decía la hipótesis. Perfecto. Las funciones tenían derivada finita en el entorno reducido de A, pero en el punto A el valor de las funciones era 0. Quiere decir entonces que por hipótesis esto es 0 y esto es 0. Entonces, si eso es 0, evidentemente esto se está anulando. No es que simplifique, sino que valen 0. Cuidado con eso, ¿eh?
Y entonces, ¿qué me está quedando? Directamente me queda que el cociente de las funciones en el extremo superior del intervalo considerado es igual al cociente de las derivadas primeras en un punto intermedio del intervalo considerado. Muy bien. Fíjense entonces que ya tengo el cociente de la función, dice que es igual al cociente de la derivada primera en un punto intermedio del intervalo considerado. Pero ¿qué es lo que demostraba? Que existían los límites en el entorno reducido al punto A y esos límites eran iguales. Bueno, entonces, para que pueda verificarse, tengo que aplicar límites. Si le aplico al término izquierdo, vemos que tengo que aplicar al término derecho. Entonces, voy a aplicar límite a ambos extremos de la igualdad y me va a quedar límite cuando x tiende a A del cociente de las funciones igual al límite cuando x tiende a A de f' de epsilon sobre g' de epsilon. Eso es aplicando límite a ambos miembros de la igualdad de acuerdo a lo que llegamos en la expresión anterior. Fíjense que ya estamos viendo que los límites son y existen ambos, el límite del cociente de las funciones y el límite del cociente de las derivadas primeras. Pero, ¿en qué se diferencia esto de lo que habíamos escrito o cuando lo hemos enunciado? Que acá decía, no en un punto solamente intermedio, sino existía el cociente de la derivada primera para todo x que pertenece al intervalo. Y entonces vamos a analizar. ¿Qué dice acá? Estoy calculando ese límite. Y dice x tiende a A. Entonces vengo al intervalo donde consideré el intervalo reducido o el entorno reducido del punto A. Si veo lo que dice aquí, vemos que x tiende a A. Pero ¿qué pasa? Epsilon, por Cauchy, es siempre un punto intermedio del intervalo. Por lo tanto, si x, que es el extremo superior del intervalo, tiende a A, epsilon está obviamente comprendido en el intervalo. Con más razón, epsilon también va a tender a A. Por lo tanto, en las proximidades del punto A, hablar de x o de epsilon es exactamente igual. Decir que x tiende a A es lo mismo que diga que también epsilon tiende a A. Por lo tanto, teniendo en cuenta esa situación, podemos decir que el cociente, el límite del cociente de las funciones en el entorno reducido del punto A es igual al límite en el entorno reducido del punto A del cociente de las derivadas. Y expliqué por qué entonces puedo reemplazar epsilon por x. Si x tiende a A, con más razón epsilon va a tender a A porque es un punto comprendido entre. Y quedó demostrado entonces la regla de lógica. Bien, ¿alguna pregunta? Tiene que haber alguna pregunta. Que yo al propósito no lo digo para que ustedes lo planteen. No hay nada que falte en la demostración porque está completa la demostración, está correcta la demostración, pero sí habría una pregunta que tendría que surgirle a ustedes como incógnita, o sea, como pregunta. ¿Alguna pregunta, reitero? ¿No se les ocurre nada preguntarme? Fíjense lo que está en el pizarrón, que yo no lo borré. Cuando yo empecé a aplicar el teorema de Cauchy, hice una gráfica. Bueno, ya le di la pauta de dónde me tendrían algo que preguntarme. Hice una gráfica. ¿No se les ocurre preguntarme nada? ¿Se fueron todos o están todavía?
Bueno, vamos a adelantar porque si no vamos a estar. Fíjense, chicos, que yo les dije que L'Hopital demuestra en el entorno reducido de un punto. Que llamé A, pero le puedo llamar con la letra que quiero. Cuando hablo de entorno, estoy hablando de un intervalo abierto. Reducido es simplemente excluir el centro. Y yo le dije que para aplicar Cauchy, tomaba como extremo superior un nuevo intervalo comprendido y tomé ese valor de X que pertenecía al entorno, pero al propósito yo dije pertenece al entorno. Y tomé en ese caso X a la derecha de A. Nadie se le ocurrió preguntarme, ¿y por qué no tomo X a la izquierda de A? Si también estoy en el entorno reducido de A. Solamente puedo tomar para demostrar el teorema X a la izquierda. Y ahora les pregunto yo, que era lo que me tenían que preguntar ustedes. ¿Puedo, en lugar de tomar X a la derecha de A, ¿puedo tomar X a la izquierda? Ahora les pregunto yo a ustedes. En lugar de esto, ¿puedo tomar X a la izquierda de A y tomar este intervalo entre X y A para demostrar el teorema? Pregunto. Sí, profe, pero Epsilon no, va a estar siempre no. también a la izquierda. ¿Cómo? No escuché. Si Epsilon está a la izquierda ¿Cómo? también, sí. Va a estar Obviamente, si yo tomé el X a la izquierda, Epsilon va a quedarme, obviamente, va a quedar porque es un punto comprendido en ese intervalo. Sí, eso, vamos. Lo que pregunté es, ¿puedo considerar el X a la izquierda y tomar ese intervalo en lugar de este a la derecha únicamente para demostrar? Eso es lo que pregunto. ¿Puedo o no? Sí, profe, porque igual va a tender hacia A. Sí, pero ahora el extremo inferior, acá cuando yo tomé a la derecha, el extremo superior era X, el extremo inferior era A. Si yo tomo en esta situación, el extremo inferior es X y el superior es A. Sí, puedo, y se va a verificar lo mismo, chicos. Porque fíjense que si yo aplico el teorema de Cauchy, ¿por qué hago esta aclaración? Porque fíjense que ahora el extremo inferior es X, el extremo superior es A. Entonces, el teorema va a decir f de A menos f de X sobre g de A menos g de X, igual si esto no cambia. Pero ahora el extremo superior es A y el extremo inferior es X. Y usted me queda negativo. No, no te queda negativo este cociente. Porque de vuelta esto se anula porque esto es igual a 0 y esto es igual a 0 por hipótesis. Y menos dividido menos me queda más. Por lo tanto, puedo tomar el intervalo a la derecha o a la izquierda del punto A y lo mismo se verifica el teorema de Cauchy y obviamente la regla de L'Hopital. Eso era lo que quería que me pregunten. Que por qué tomé, si solamente puedo tomar al izquierda. No, puedo, pero también acá está que puedo hacerlo. Que se sigue manteniendo el cociente de la función igual al cociente de las derivadas primeras. ¿Entendido esto? ¿Entendido? Sí, profe. ¿Entendido, chicos? Sí, profe. Bien. Fíjense que qué sencillo que es ahora esta regla. Y en lo primero que voy a hacer, fíjense, cuando nosotros estudiamos límite e indeterminaciones de límite, demostramos límites notables. ¿Se acuerdan que si nosotros queríamos calcular el límite del cociente de estos dos infinitésimos en el entorno reducido del punto cero, si bien cada una de estas funciones era un infinitésimo en el punto cero, hemos demostrado desde el punto de vista de la trigonometría, en ese caso, que ese límite era igual a 1. Y por ser igual a 1 era un infinitésimo equivalente. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, fíjense que ahora voy a hacer lo mismo y demostrar esto ahora con L'Hopital. Fíjense que evidentemente, si yo hago el cálculo del cociente de estas dos funciones en el entorno del punto cero,
Esto me está dando 0 sobre 0 porque cada una de ellas es un infinitésimo. Y entonces esto era una indeterminación, y para este tipo de indeterminación es lo que L'Hopital demostró, que si tengo una indeterminación de esta manera, la puedo salvar calculando, antes de resolver el límite, calcular la derivada de cada una de las funciones en forma independiente, no como un cociente de función. La derivada del seno es el coseno. Y la derivada de la Coseno de función x sobre infinita. 1. Fíjense entonces que si ahora yo resuelvo, el límite es distributivo respecto al cociente, coseno de 0 es 1. Límite de una constante, la constante. 1 sobre 1 es 1. Demostrado por L'Hopital que también ese límite es igual a 1. Lo que hice con esto puede hacer con cualquiera de las indeterminaciones de la forma 0 sobre 0. Fíjense entonces que, por ejemplo, si yo tengo que resolver el límite de x al cubo menos 1 sobre x cuadrado menos 1 en el entorno reducido al punto 1. Evidentemente, si yo resuelvo esto me está dando 0 sobre 0. Cada una de esas funciones es un infinitésimo. Entonces, L'Hopital dice que antes de resolver el límite, puedo resolver la derivada de cada una de ellas en forma independiente y después resolver el límite. Si derivo, esto me va a quedar 3x al cuadrado sobre 2x. Bueno, acá si yo veo, ya está salvada la indeterminación. Ahora, porque si yo reemplazo, me va a quedar 3 medios. 3 Y medios. entonces, el límite del cociente de esta función en el entorno reducido al punto es 3 medios. Esto, antes, cuando lo resolvían ustedes, lo hicieron por procedimientos algebraicos, en ese caso por la regla de Ruffini, porque uno es una raíz de ambos polinomios. Fíjense ahora lo sencillo que resulta ser cuando tengo que aplicar la regla de L'Hopital, que recién ahora la aprendemos porque se basa en derivada, y primero teníamos que saber derivada. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Lo que les decía la otra cuestión. Fíjense si cuando yo hice la primera derivada del numerador y denominador y resuelvo el límite y me vuelve a dar una indeterminación 0 sobre 0, puedo volver a aplicar la regla. Derivo por segunda vez numerador, por segunda vez denominador, y pruebo después el cálculo del límite. No es que sigo derivando hasta que no pueda más. Si ya salvé el límite, como en este caso, derivé una vez y ya salvé la indeterminación. Pero puede ocurrir que derive la primera vez y la indeterminación permanezca. Puedo volver a aplicar la regla, pruebo el límite, si está salvada la indeterminación, y si se mantiene, puedo seguir derivando, y así sucesivamente hasta que pueda lograr salvar la indeterminación. Muy bien, ven que es sumamente sencillo. Pero acá viene la siguiente pregunta. L'Hopital demostró esta regla, y que es la que vimos nosotros, para indeterminaciones de 0 sobre 0. Ahora yo les pregunto, ¿qué pasa con las otras indeterminaciones? Por ejemplo, infinito sobre infinito. Seguramente ustedes en el práctico, si yo les digo, resuelvan el siguiente límite. Si resolvemos el límite con seguridad, que esto es una indeterminación infinito sobre infinito. Y si yo miro, ustedes aprendieron a salvar esta indeterminación desde el punto de vista algebraico. Pero sin embargo, cuando vean en el práctico, para este tipo de indeterminaciones, también le van a decir, también aplico la regla de L'Hopital, o sea que derivo antes de resolver el límite. Entonces esto me va a quedar 12, 4 por 3, 12, 12x al cubo menos 2, sobre 10x a la cuarta más 1. Y evidentemente
Aquí vuelve a ser esto infinito sobre infinito. Y entonces puedo volver a aplicar límite cuando x tiende a infinito, y entonces me va a quedar 36x al cuadrado sobre 40x al cubo. Y aquí aparentemente también es una indeterminación, pero puedo aplicar cociente de potencias de igual base, ¿sí? Y ya está salvada la indeterminación, se restan los exponentes, y me queda límite de una constante, la constante, 36 sobre 40 por infinito a infinito, 36 sobre infinito me va a estar dando 0. Y está salvada la indeterminación. Y así van a resolver en el práctico. Pero la pregunta es, el profesor me dijo que L'Hopital era para 0 sobre 0, y acá estoy aplicando para infinito sobre infinito también. Al cual como hago con 0 sobre 0. Pregunto, ¿es válido esto de que también para infinito sobre infinito pueda aplicar como si fuera 0 sobre 0? ¿Puedo o no? Pareciese que sí, profe. ¿Y qué le pareciese? ¿Por qué te parece? Vos decís que parece que sí. ¿En qué te basás para decirme que parece que sí? ¿Porque el profesor te resolvió el ejercicio? No, eso no es una fundamentación. Tiene que haber, si es posible, tiene que haber una fundamentación desde la teoría que me diga sí, es posible por tal cosa, porque se verifica tal cosa, porque tal cosa sucede. ¿Qué les parece? Yo les digo que se puede, y desde el punto de vista práctico ustedes hacen directamente así, pero tiene su justificación teórica. Y es muy fácil, ¿eh? Muy fácil. Fíjense entonces que si ahora fundamentamos desde la teoría que puedo aplicar también la regla del L'Hopital en forma directa cuando tengo infinito sobre infinito, la justificación es la siguiente. Fíjense que entonces estoy teniendo también el cociente de dos funciones, en este caso cuando x tiende a infinito, y cada una de ellas es un infinito, en este caso en el infinito, porque me da infinito sobre infinito y es una indeterminación. ¿Por qué puedo aplicar directamente la regla del L'Hopital, como en el caso de 0 sobre 0? Porque la indeterminación infinito sobre infinito es otra forma de escribir 0 sobre 0. ¿Cómo? Sí. Infinito sobre infinito es otra forma de escribir 0 sobre 0. ¿Cómo? Muy sencillo. Miren. Acá dice f de x sobre g de x. ¿No les parece que este cociente que tengo aquí lo puedo escribir como 1 sobre g de x, todo dividido 1 sobre f de x? ¿Este cociente no es exactamente igual que este cociente? Si yo resuelvo cociente de fracciones extremo con extremo sobre el producto de los medios. Por lo tanto, decir f de x sobre g de x es lo mismo que diga 1 sobre g de x dividido 1 sobre f de x. Tengo exactamente lo mismo que esta fracción, porque si yo resuelvo este cociente de estas dos fracciones, me está dando lo que tengo en el numerador. Por lo tanto, fíjense entonces que ahora voy a resolver el límite de esta expresión. Límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre g de x. Y el límite distributivo respecto al cociente, o sea que esto puedo escribir también como límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre f de x. Y 1 sobre infinito es 0. Correcto. Si nosotros resolvemos este límite, límite de una constante, la constante. Y este límite era infinito. Por lo tanto, 1 sobre infinito es 0, por la misma condición. Si resuelvo este otro límite, el límite de la constante, pero la función f de x era infinito, 1 sobre infinito es 0. Por lo tanto, ven ustedes
que la indeterminación 0 sobre 0 es otra forma de escribir 0 sobre 0. Y esta es la justificación teórica de por qué, cuando yo tengo una indeterminación infinito sobre infinito, también puedo aplicar directamente la regla del L'Hopital, porque, repito, infinito sobre infinito es otra forma de escribir 0 sobre 0. Y esta es la fundamentación. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Bien. Pero podemos seguir profundizando todavía un poco más. ¿Qué pasa si tengo otros tipos de indeterminaciones? Tengo, por ejemplo, el producto de 0 por infinito. Es otra indeterminación. Si yo tengo 0 por infinito, al resolver un límite, esto también es otra indeterminación. Y para poder aplicar el L'Hopital, tiene que ser 0 sobre 0. Entonces, fíjense que si yo tengo esta indeterminación es porque estoy resolviendo el límite en el entorno reducido de un punto X cualquiera, pues estoy demostrando teóricamente, por eso escribo en forma genérica. Ese valor de A puede ser un número real o puede ser infinito. Repito, estoy calculando el límite en este caso, como es 0 por infinito, porque tengo un producto de dos funciones. Evidentemente, así no puedo aplicar L'Hopital, porque L'Hopital habla de un cociente de funciones, de un cociente, y el límite de cada una de ellas es 0, es un infinitésimo. Entonces, evidentemente, si esto me está dando 0 es porque el límite de la primera función, acuérdense que el límite es distributivo respecto al producto, esto me está indicando de que este límite es 0 y este límite es infinito en el entorno reducido al punto A, de acuerdo a la indeterminación que estoy analizando. Así como está, no puedo aplicar L'Hopital. Por dos motivos. Porque no es una indeterminación 0 sobre 0 y obviamente porque esto es un producto y L'Hopital habla de un cociente. Pero sin embargo, lo mismo que hoy expliqué, yo puedo transformar este producto en un cociente. ¿No les parece que esto es lo mismo que diga límite cuando x tiende a A de f de x, todo dividido 1 sobre g de x? Si yo resuelvo este cociente de estas dos fracciones, extremo con extremo sobre el único medio. Por lo tanto, decir f de x por g de x es lo mismo que diga f de x dividido 1 sobre g de x. Es exactamente igual a lo otro. Si ahora yo resuelvo este límite de este cociente, el límite es distributivo, me queda el límite de f de x cuando x tiende a A sobre el límite cuando x tiende a A de 1 sobre g de x. Si nosotros miramos el límite de la función f era 0. Si yo resuelvo este otro límite, el límite de una constante es la constante, pero el límite de g de x era infinito y 1 sobre infinito es 0. Quiere decir que al escribir de esa manera ese producto de esas funciones, la indeterminación se transforma en 0 sobre 0 y entonces, de esta manera, escribiendo ese producto de funciones, puedo aplicarle el L'Hopital porque transformé esa indeterminación 0 por infinito en lo que dice el L'Hopital de 0 sobre 0. Por lo tanto, esto me está indicando que el L'Hopital, con transformaciones que hago de las funciones dadas, puedo aplicar también a otras indeterminaciones, previamente llevarla a la forma de 0 sobre 0. ¿Entendido? ¿Entendido? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ahora viene la otra pregunta, que ustedes salvaron indeterminaciones también de 1 a la infinito. Es decir, cuando tengo, obviamente, la constante 1 elevada a una función, o una función elevada a otra función. Es decir, que tendría indeterminaciones en ese caso de 0 a la 0, 0 a la infinito, infinito a la infinito, infinito a la 0.
¿Para esas indeterminaciones sirve? Sí. Sirve también para todas esas indeterminaciones previamente llevando a la forma 0 sobre 0. Pero en ese caso, hay que aplicar antes a la función dada el logaritmo. ¿Qué estoy diciendo con esto? Para poder llevar a la indeterminación de 0 sobre 0 y aplicarlo. Supónganse entonces que yo estoy calculando el límite en el entorno reducido a un punto A de una función elevada a otra función. Y esto, por ejemplo, me está dando, fíjense, 0 a la infinito. Evidentemente, eso es una indeterminación. Así como está, no puedo aplicar L'Hopital. Entonces, ¿qué es lo que hago? Necesariamente tengo que bajar la función que está como exponente. Y la única manera de que yo pueda bajar un exponente es aplicar logaritmo. Quiere decir que entonces, antes de volver a mi ejercicio, antes de resolver, voy a transformar esta expresión. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Si tomo esto, digo que mi función le voy a llamar y para que vean a toda esa función. Y igual a f de x sobre elevado a la g de x, la única manera de poder salvar la indeterminación aplicando L'Hopital, de acuerdo a lo que hice, que es llevar a la forma 0 sobre 0, es que la función exponente baje. Y la única manera de bajar un exponente es aplicar logaritmo. Entonces le voy a aplicar logaritmo a ambos miembros de la igualdad. Si le aplico al primero, le tengo que aplicar al segundo, pero por propiedad del logaritmo, me va a quedar de esta manera. G de x por el logaritmo de f de x. Y entonces a esta expresión, entonces yo le voy a calcular el límite. Y entonces, ¿cómo hago esto? Bueno, vuelvo a mi ejercicio. Límite cuando x tiende a A, pero ahora le voy a explicar, dice, al logaritmo de y. Al logaritmo de y, que es toda esa expresión. Y entonces, si yo le aplico, esto me queda límite, y como acá es un producto, el límite distributivo de g de x por el límite, cuando x tiende a A, del logaritmo de f de x. Bueno, pero ustedes ven acá que esto era infinito por, en este caso, 0. De acuerdo a lo que tengo acá. Y entonces, ¿qué va a pasar? Tengo infinito sobre 0. Transformé esta en la indeterminación que hemos visto anteriormente. Entonces, ¿qué puedo hacer? Volver a hacer lo que hicimos, transformar el producto en un cociente escribiendo exactamente una función sobre 1 sobre la función. Por lo tanto, entonces, esto seguiría en el miembro derecho, de acuerdo a lo que habíamos visto en el caso anterior. Pero cuidado, la pregunta viene que eso era el límite del logaritmo de la función dada. No era el límite de la función dada. Y entonces, cuando yo haga todo ese procedimiento algebraico de volver a escribir aquí, lo que estoy hallando es el límite del logaritmo de la función dada. Y entonces, si yo quiero el límite de la función, no del logaritmo de la función, ¿qué tengo que hacer? Acá esto ya lo resolví. Sé que, porque esto es lo que vimos en el punto anterior. Ya lo resolví, ya llegué al valor del límite. Pero ahí no termina la cosa. Repito, porque el resultado que tengo acá es el límite del logaritmo de la función. Y entonces, ¿qué hago? Quedaría el número e elevado al resultado del ¿Por qué? límite. ¿Y por qué te queda el número e? Porque es logaritmo natural, pues.
Sí, pero hay una justificación. Acuérdense, chicos, que si yo tengo que calcular el límite del logaritmo de una función por propiedad del límite, esto es lo mismo que diga el logaritmo del límite de la función. Propiedades del límite. Y esto sigue siendo el valor que obtuve aquí. Y entonces ahora sí, lo que aquí es una función logarítmica se transforma en el número e, porque es la función inversa. Y ahí llegué que el límite en el entorno reducido al punto A de I es igual a e, porque la función logarítmica se transforma en una función exponencial de la misma base, e elevado a este resultado que obtuve. Por eso aparece el número e. Pero previamente lo que apliqué aquí es la propiedad del límite, que el límite de un logaritmo es lo mismo que el logaritmo del. Por lo tanto, ven ustedes que esta regla sirve con las transformaciones previas necesarias para salvar cualquier tipo de indeterminación. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido? Sí, profe. Muy Profe, perfecto. bien. Una cuestión más, ya no, ustedes no ven en el práctico, pero sí es un tema netamente, digamos, no lo ven, pero no es porque no se lo pueda ver, sino que simplemente no resuelven ejercicios de este tipo. Pero sí hay una demostración muy importante para el análisis y que ustedes lo van a necesitar en análisis 2 para funciones de más de una variable independiente, que es lo que se llama la fórmula de Taylor y Maclaurin. Previamente encontrar el polinomio de Taylor y de Maclaurin para luego transformar una función a través de la fórmula de Taylor y Maclaurin. Taylor y Maclaurin son dos físicos matemáticos. ¿Qué es lo que hicieron estas personitas? En realidad el que hizo es Taylor. Y después Maclaurin le ocupó a Taylor y redujo su expresión nada más. ¿Qué es lo que hace Taylor? Bueno, esto voy a tomar ya porque no tengo mucho más tiempo hoy, pero les voy a demostrar. Esto va a ser nada más que teórico. ¿Qué es lo que hace Taylor? Taylor lo que va a hacer es aproximar funciones que tienen derivadas finitas en un punto de su dominio, aproximar el valor de la función en ese punto, ¿sí? A través de un polinomio. A través de un polinomio, de ahí el nombre después polinomio de Taylor, ¿sí? Que también es una función que tiene siempre derivada finita porque toda función polinómica se puede derivar. Y va a aproximar entonces el valor de una función que no es polinómica mediante una función polinómica que en el mismo punto tienen el mismo valor. Y luego, obviamente, va a calcular el error que se comete al aproximar una función no polinómica mediante un polinomio o una función polinómica. ¿Qué quiere decir todo esto? Miren. Supónganse esta función cualquiera, evidentemente no es polinómica, para que vean una función no polinómica, la función exponencial e a la x, la función trigonométrica seno de x. Y ustedes me dirán, ¿y esto? Y de ahí de por qué no utilizamos la práctica. Esto fue útil porque cuando no existían las calculadoras ya en el 1500, 1800, 1700, hallar e a la cuarta, que es un número irracional, 2,7172, que lo eleve a la cuarta, evidentemente, encontrar un valor tan aproximado como corresponde era medio imposible. Ahora yo con la calculadora le pongo el 4, e a la x, y me tira el valor exacto de e a la cuarta, que tomamos con algunos decimales. Entonces, ¿qué es lo que hizo Taylor?
justamente esas funciones que no eran polinómicas, la aproximó su valor en el punto que quería considerarlo a través de una función polinómica. ¿Y por qué elige un polinomio? Ese polinomio no es siempre el mismo, va a depender de la función y del punto en que estoy tomando, o que estoy queriendo calcular el valor de la función. Es un polinomio convenientemente elegido. ¿Por qué elige un polinomio? Porque un polinomio siempre es derivable y en una función polinómica la variable está elevada a una potencia, ¿sí? Que es evidentemente un número que no es irracional. Entonces de ahí es lo que utiliza este desarrollo Taylor para aproximar el valor de una función que no es polinómica mediante un polinomio adecuadamente elegido en el mismo punto. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Si esta es mi función cualquiera, va a encontrar Taylor un polinomio que en el punto que yo quiero calcular esta función, siempre en cada punto de esa función va a existir una función polinómica de la misma variable que en el punto en que yo estoy tomando tienen el mismo valor. Por eso que es un polinomio elegido convenientemente. Bueno, pero tienen el mismo valor en ese punto. Pero a partir de ese punto vemos que evidentemente los valores son diferentes. Entonces, esa diferencia entre el polinomio elegido y la función que estoy queriendo calcular es lo que se va a llamar el error cometido. El error cometido, y que lo simboliza es por qué, después ya vamos a ver por qué R. El error cometido entre el valor, si nosotros miramos la función del polinomio y la función medida exactamente. Eso es lo que hace Taylor, aproximar el valor de una función no polinómica en un punto de su dominio mediante un polinomio que en el punto en que estoy tomando, función y polinomio tienen el mismo valor. ¿Cómo es esto? Bueno, es lo que demuestra Taylor, y va a demostrar Taylor a través de lo que se llama un polinomio, y donde los términos del polinomio no van a ser otra cosa que justamente los coeficientes de ese polinomio van a ser las derivadas de la función. Eso es lo que va a demostrar Taylor, y por eso aparece aquí en la unidad de derivadas, porque vamos a demostrar que justamente los coeficientes de este polinomio no son otra cosa que las derivadas de la función. Eso es lo que demuestra Taylor y lo que les voy a explicar obviamente ya el miércoles que viene. Repito, esto desde el punto de vista práctico no tiene nada de practicidad, porque yo no necesito aproximar ni una función, yo le coloco con la calculadora el valor del dominio correspondiente y me tira el valor de la función, sea polinómica o no polinómica. En cambio, cuando no existían las calculadoras, y estoy hablando en la época de Taylor, allá en 1700, 1800, para poder graficar había que aproximar los valores de la función. Por eso aparece esto. Entonces, ¿por qué lo vemos nosotros? Porque ustedes necesitan esto para demostrar cuestiones en análisis 2. En análisis 2. Y ya en análisis 2 no le van a demostrar la fórmula de Taylor. Le van a decir, ocupando Taylor, entonces por eso tenemos que verla. ¿Estamos, chicos? No sé si fui claro, pero no se preocupen porque esto es lo que voy a mostrar, sino quería comentarles en qué consiste esto de Taylor. En definitiva, es para aproximar funciones en un punto a través de un polinomio que tiene el mismo valor que la función en ese punto. Ese polinomio se va a elegir convenientemente. Bien, ¿alguna pregunta, chicos? McLaurin, nomás, profe, ¿cómo se escribe? McLaurin, MC y Laurin aparte. Mac y Laurin aparte. Y Taylor, Taylor. Ese es Taylor. Y McLaurin Esta, profe. es así. Algunos le agregan la A, pero en realidad es con MC nomás, de Mac. Otros le agregan toda la A y le dicen, pero es McLaurin.
¿Qué es la diferencia entre estos dos? Que Taylor aproxima la función en cualquier valor del dominio, mientras que Maclaurin lo único que hace es aproximar la función únicamente en el origen. Esa es la diferencia. Maclaurin solamente aproxima el valor de la función cualquiera, pero en el origen, cuando x toma el valor 0. Esa es la diferencia. Mientras que Taylor lo hace para cualquier valor. Esa va a ser la diferencia entre estos dos. Bueno. Profe, una pregunta. Sí. ¿El miércoles que viene ya arrancamos con integrales? Con integrales, correcto. Ya Ok. arrancamos con integrales. Ahí está, gracias. Ya arrancamos con integrales. Muy bien, chicos. Buen fin de semana. Profe, Chau, chau. estamos viendo. Buen fin de. Buen fin de, profe. Gracias. Buen fin de profe, nos vemos. Así igualmente. Chau, chau.